Buenas tardes, mi nombre es Einer Joel Quiroz Sánchez y hoy les vengo a hablar sobre el suelo. El suelo cubre la mayor parte de la superficie terrestre, junto con el aire y el agua. Es uno de nuestros recursos más indispensables. También como el aire y el agua, muchos de nosotros consideramos que el suelo es algo que tenemos garantizado. El suelo se ha denominado con gran precisión como el puente entre la vida y el mundo inanimado. Toda la vida en la biosfera completa de su existencia una docena, más o menos, de elementos que, en última instancia, deben proceder de la corteza terrestre. Una interfase en el sistema Tierra. Cuando se considera la Tierra como un sistema, se suele hacer referencia al suelo como una interfase, o sea, un límite común donde interactuar partes diferentes de un sistema. Esta es una designación apropiada porque el suelo se forma allí donde se une la tierra sólida, la atmósfera, la hidrosfera y la biosfera. El suelo es un material que se desarrolla en respuesta a interacciones ambientales complejas entre diferentes partes del sistema Tierra. Con el tiempo, el suelo evoluciona de manera gradual hasta un estado de equilibrio con el entorno. El suelo es dinámico y sensible prácticamente a todos los aspectos de su entorno. Por lo tanto, cuando se producen cambios ambientales como el clima, la cubierta vegetal o la actividad animal, incluida la humana, el suelo responde. ¿Qué es el suelo? El suelo es una combinación de materia mineral y orgánica, agua y aire. La porción de regolito que sustenta el crecimiento de las plantas, aunque las proporciones de los principales componentes que hay en el suelo varían, siempre están presentes los mismos cuatro componentes, alrededor de la mitad del volumen total de un suelo superficial de buena calidad. Está compuesto por mezcla de roca desintegrada y descompuesta, que sería la materia mineral, y de humus. Los restos descompuestos de la vida animal y vegetal, que sería la materia orgánica, la otra mitad consiste en espacios porosos entre las partículas sólidas donde circula el aire y el agua. Aunque la porción mineral del suelo suele ser mucho mayor que la porción orgánica, el humus es un componente esencial, además de ser una fuente importante de nutrientes vegetales. El humus potencia la capacidad del suelo para retener agua, dado que las plantas precisan aire y agua para vivir y crecer. La porción del suelo consistente en espacios porosos que permite la circulación de esos fluidos es tan vital como los constituyentes del suelo sólido. El agua del suelo está muy lejos de ser agua pura. En cambio, es una solución compleja que contiene muchos nutrientes solubles. El agua del suelo no solo proporciona la humedad necesaria para las reacciones químicas que sustentan la vida, también suministra a las plantas nutrientes en la forma que que éstas pueden utilizarlo. Composición por volumen del suelo. El suelo está constituido por un 45% de materia inorgánica, un 5% de materia orgánica, un 25% de agua y un 25% de aire. El aumento del porcentaje de agua supone una reducción del porcentaje de aire y al revés. Buenas tardes, bienvenidos a esta conferencia. Mi nombre es Pablo Casmilán, soy estudiante de cuarto semestre de la Universidad de Pamplona y les voy a exponer acerca de los factores formadores de suelo. Bien, pues sabemos que existen 5 agentes que contribuyen a la formación de un suelo. Estos son el tiempo, el clima, las plantas y animales, que es a lo que llamamos materia orgánica, el relieve o la topografía del terreno y la roca madre. Antes que nada,
Un suelo se forma debido al proceso de edafogénesis, que también se le conoce como pedogénesis. Este es el proceso por el que ocurre el proceso de formación de suelo. Entonces, aquí a la izquierda tenemos lo que se le conoce como roca madre o roca matriz. En ella se empiezan a depositar líquenes y con el tiempo y con la ayuda de los cambios de temperatura, el agua y el aire, la roca madre se fragmenta y altera su composición. Con el tiempo se ha formado un suelo joven sobre el que se desarrolla vegetación, tipo de vegetación como plantas pequeñas y maleza. Y ya mucho tiempo después, el suelo ha formado una capa más gruesa y se ha enriquecido de materia orgánica. Vemos acá un suelo con una capa más gruesa, vemos una vegetación mucho más densa, y a esto ya lo podemos llamar como un suelo maduro. Bueno, como decíamos, la roca madre es un factor de formación de suelo. Es el horizonte basal de la estructura de un suelo. Con el tiempo, los materiales minerales de la roca se meteorizan y dan origen a un nuevo suelo. Mientras este proceso ocurre, se presentan procesos de cambio tanto físicos como químicos en la roca. Entonces, aquí vemos que primero tenemos un lecho rocoso, ¿sí? Debido a la erosión, a la meteorización y a otros factores físicos y químicos, por lo general, pues tenemos también lluvia, precipitaciones. En lo que pasa es que esta roca empieza a desintegrarse, ¿sí? Se empieza a desintegrar, se empieza a fracturar y aparece materia orgánica. Esta materia orgánica facilita la desintegración de la misma roca. Entonces inicia la formación de horizontes, es decir, se visualiza una clara división de las capas nuevas que se generan sobre el lecho rocoso. Aquí tenemos acá un inicio de división de horizontes. Entonces, en la superficie tenemos minerales y materia orgánica. Ya tenemos presencia de humus. Y luego tenemos el horizonte A, ¿sí? Esta es la región que más rápido inicia a desarrollarse del suelo. Ya pues tenemos, después de muchos años, tenemos un suelo completamente desarrollado, esta región de acá, ¿sí? Ya tenemos presencia de vegetación densa en la parte más superficial, tenemos materia orgánica compleja, tenemos horizontes bien definidos, ¿sí? Aquí vemos ya una clara frontera entre los horizontes, y pues ya en la parte más inferior tenemos lo que es la roca madre o el lecho rocoso, que es la región de la roca madre que no alcanza a desarrollarse. Aquí tenemos ya el perfil de un suelo completamente desarrollado. Podemos ver que en la parte más superficial es donde se ubica la capa vegetal, la materia orgánica o humus. Luego tenemos el mantillo, que es la capa inmediatamente inferior a la película de materia orgánica. Esta región es la encargada de mantener la temperatura y humedad necesaria y además aporta nutrientes a la materia orgánica. Luego tenemos la parte de la capa intermedia y por último tenemos la región de la roca madre o lecho rocoso, que pues como decíamos es la parte que no alcanza a desarrollarse. La roca madre puede ser subyacente, es decir, se encuentra debajo del suelo, o puede ser una capa de depósitos no consolidados. Nosotros llamamos depósitos no consolidados a los materiales que se han desprendido de la roca madre. Si la roca es el substrato rocoso como tal, los suelos que se forman sobre ella se denominan suelos residuales. Y si el suelo se desarrolla sobre los sedimentos no consolidados, se les denomina suelos transportados. Se les llama suelos transportados porque se forman en los materiales progenitores de la roca que factores como la gravedad, el agua, el viento y hasta el mismo hielo han transportado. Hay que resaltar que el desarrollo del suelo ocurre probablemente más rápido en depósitos no consolidados de la roca madre, ya que estos fragmentos ya se encuentran meteorizados, mientras que para el lecho de la roca debe iniciar el proceso de meteorización primero. Aquí vemos un suelo residual en la parte izquierda. Este suelo se ha formado sobre el lecho rocoso. Aquí a la parte derecha vemos un suelo transportado, desarrollado en los depósitos no consolidados de la roca madre. Y para terrenos con mucha inclinación, por ejemplo el de la figura de la mitad, este terreno pues tiene una inclinación de la pendiente muy elevada y aquí el suelo no logra desarrollarse. Y por eso pues en estas regiones no ocurre formación de suelo, no tenemos presencia de suelo.
Otra forma de llamar a este tipo de suelos que se forman en las regiones de la roca madre, ya sea como el substrato rocoso o en los depósitos no consolidados, es suelos autóctonos, que son los que se forman precisamente sobre el lecho rocoso, y los suelos alóctonos, que son los que se forman en los depósitos transportados de la roca madre. Listo, ahora vamos a hablar de otro factor formador de suelo muy importante, que es el tiempo. Todos, absolutamente todos los procesos geológicos dependen del tiempo, y la formación de suelo no es una excepción. La duración de los procesos influye en la naturaleza del suelo. Entonces, por ejemplo, si la meteorización lleva produciéndose por un tiempo corto, el factor más influyente en las características del suelo que empieza a formarse va a ser el de la roca madre, obviamente, porque no ha pasado mucho tiempo para que condiciones climáticas afecten el suelo. Pero a medida que avanza el tiempo y la meteorización influye en la formación del suelo, hay otro factor que también influye bastante y es el clima. Entonces, la influencia del clima es mayor que la influencia de la roca madre como tal. La velocidad de desarrollo del suelo es variable, pero entre más tiempo lleva desarrollándose un suelo, mayor es su grosor y menos se parece a la roca madre original. El tiempo involucra la interacción entre los otros factores formadores, es decir, involucra la interacción entre la roca madre, la interacción también con la biota, el clima y la topografía del terreno. Algunos estudios muestran que para la formación de 1 centímetro de suelo tiene que pasar cientos o incluso miles de años. Aquí vemos una tabla con la tasa de formación de algunos tipos de suelo. Por ejemplo, la formación de suelo sobre ceniza volcánica y clima húmedo ocurre muy rápidamente. En promedio esto ocurre en menos de 100 años. Ya por ejemplo, sobre ceniza dura y clima frío, la formación de suelo es muy lenta. En promedio ocurre la formación de 1 centímetro de este tipo de suelo ocurre cada 5.000 años. Ya por ejemplo, para horizontes tipo A, la formación ocurre entre 1 y 1.000 años. Entonces esto nos deja pensando sobre pues qué tan seguro nosotros hacemos el hecho de que tenemos un suelo sobre nuestros pies. Ahora vamos a hablar de otro factor formador muy importante que es el factor del clima. Ese factor se considera el factor más influyente de todos. Pues la temperatura, las precipitaciones son las que ejercen el efecto más fuerte en el desarrollo de un suelo. Por ejemplo, determinan qué tipo de meteorización es la que se presenta y a qué velocidad y profundidad ocurre. Por ejemplo, un clima cálido y húmedo produce una potente capa de suelo meteorizado químicamente, y por otro lado, tenemos un clima frío y seco donde se produce un fino manto de rubios físicamente meteorizados. Hay que tener en cuenta que en un lugar donde se presenten mayores precipitaciones, mayor cantidad de material será retirado del suelo debido a la filtración de agua. A este proceso se le conoce como lixiviación y pues esto también afecta bastante la fertilidad de un suelo. Las condiciones del clima también influyen sobre el tipo de vida animal y vegetal que se desarrolla posteriormente en estas regiones. Bueno, para los otros dos factores formadores de suelo, voy a darle espacio a mi compañero Eimer para que les hable acerca de esto. Muchas gracias. Plantas y animales. Las plantas y los animales desempeñan un papel vital en la formación del suelo. Los tipos y la abundancia de los organismos presentes tienen una fuerte influencia sobre las propiedades físicas y químicas de un suelo. Las plantas y los animales proporcionan materia orgánica al suelo. Ciertos suelos cenagosos están compuestos casi por completo de materia orgánica, mientras que los suelos de desierto pueden contener cantidades de tan solo un 1%, aunque la cantidad de la materia orgánica varía sustancialmente de unos suelos a otros. Es raro el suelo que carece completamente de ella. La fuente principal de materia orgánica del suelo es la vegetal, aunque también contribuyen los animales y un número infinito de microorganismos. Cuando se descompone la materia orgánica, se suministran nutrientes importantes a las plantas, así como a los animales y microorganismos que viven en el suelo. Por consiguiente, la fertilidad del suelo está relacionada en parte con la cantidad de materia orgánica presente. Además,
La descomposición de los restos animales y vegetales induce la formación de varios ácidos orgánicos. Estos ácidos complejos aceleran el proceso de meteorización. La materia orgánica tiene también una gran capacidad de retención de agua, por lo tanto, ayuda a mantener el agua en el suelo. Los microorganismos, entre ellos los hongos, las bacterias y los protozoos unicelulares, desempeñan un papel activo en la descomposición de los restos vegetales y animales. El producto final es el humus, un material que ya no se parece ni a las plantas ni a los animales, a partir de los cuales se formó. Además, ciertos microorganismos contribuyen a la fertilidad del suelo porque tienen capacidad para convertir el nitrógeno atmosférico en nitrógeno del suelo. Las lombrices de tierra y otros animales excavadores actúan para mezclar las porciones materiales y orgánicas del suelo. Las lombrices, por ejemplo, se alimentan de esta materia. Como les dije anteriormente, los seres vivos del suelo son imprescindibles para su formación, evolución y mantenimiento. En cuanto a las plantas, estas ayudan a la meteorización física y química de las rocas, son la base de la alimentación de muchos animales y sus restos contribuyen a la formación del humus. En cuanto a los animales, estos favorecen la aireación del suelo y contribuyen a la formación del humus. Aquí podemos ver varios animales que interactúan con el suelo. Organismos descomponedores. Generalmente son microscópicos. Intervienen en la descomposición de los restos orgánicos. Forman primero el humus y luego la materia mineral. Entre ellos destacan las bacterias y hongos. En la figura 2.8 podemos ver la nutrición del suelo, que ahí los animales y las plantas se convierten en materia orgánica y estos después se convierten en vienen los microorganismos. Después de que esto se convierte en microorganismos, se convierten en nutrientes y estos nutrientes son absorbidos por las plantas y las plantas son los que dan los alimentos a los animales. Y en la figura 2.19 están los factores formadores del agua, donde podemos ver dónde se encuentra el agua y dónde se encuentra el aire y también el humus. Topografía. La topografía. La topografía o relieve. El relieve es la topografía del terreno o contorno del terreno. El relieve influye en la formación de suelos principalmente por sus relaciones con el agua y la temperatura. Por ejemplo, los suelos ubicados sobre pendientes ligeras generalmente son más profundos y presentan más vegetación, más exuberante y tienen mayores contenidos de materia orgánica que los suelos ubicados sobre las pendientes pronunciadas. Ahí como podemos evidenciar en la figura 2.21, se encuentra bastante vegetación en los suelos ubicados sobre las pendientes ligeras. Perfil del suelo. Cada una de las capas que muestra una sección del suelo se llama horizonte. El horizonte 0 o capa superficial del horizonte A es la parte más superficial del suelo formado por hojas, ramas y restos de vegetales. Horizonte A o zona de lavado vertical es el más superficial y en él enraiza la vegetación herbácea. Su color es generalmente oscuro por la abundancia de materia orgánica descompuesta o humus elaborado, determinando el paso del agua arrastrándola hacia abajo de fragmentos de tamaño fino y de compuestos solubles. Está sujeto a bioturbación. Horizonte B
o zona de precipitado. Carece prácticamente de humus, por lo que su color es más claro, pardo o rojo. En él se depositan los materiales arrastrados desde arriba, principalmente materiales arcillosos, óxidos e hidróxidos metálicos. Horizonte C o subsuelo. Está constituido por la parte más alta del material rocoso. Sobre él se apoya el suelo o más o menos fragmentos por la alteración mecánica y la química. La alteración química es casi inexistente, ya que en las primeras etapas de la formación de un suelo no suele existir colonización orgánica, pero en él aún pueden reconocerse las características originales del mismo. Muchas gracias. Y en la figura 2.22 podemos ver estos horizontes.